Me encuentro con Carlos Beltramo, filósofo, miembro de la Fundación NEOS, integrante del PRI, el Population Research Institute, y además trabaja en la Universidad de Navarra y acaba de publicar junto con un equipo de la Fundación NEOS este documento, este informe, titulado Desenmascarando la Agenda 2030, que por cierto lo pueden descargar en un link que les dejo en la descripción de este mismo video. En este video vamos a estar dialogando con él sobre un tema muy urgente y muy controvertido, que es el de la Agenda 2030. A lo largo de este diálogo vas a poder aprender qué es la Agenda 2030, cómo se constituyó, en el marco de qué organizaciones se pensó, quiénes la votaron, si es que alguien la votó, cuáles fueron las mentes que estuvieron detrás de esto, cómo se implementa y cuáles son sus presupuestos políticos y antropológicos. Así que este es un video que difícilmente se consigue en general por internet, porque uno puede encontrarse con mucho tipo de información poco exacta, pero este informe tiene una virtud, y es que ha sido integralmente escrito en torno a los documentos oficiales de la Agenda 2030, y eso ciertamente a los autores los aleja de las playas de los teóricos de la conspiración que pululan por allí y a veces dicen cosas que después nunca se pueden confirmar ni referir. Carlos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, gracias Agustín por invitarme y gracias al público que está escuchando, y ojalá pasemos un rato agradable metiéndonos en un tema que a lo mejor no es tan agradable, pero es necesario saberlo y conocerlo, ¿no? Totalmente. Vamos a ver, la gente seguro ha escuchado alguna vez Agenda 2030, seguramente lo tienen como una iniciativa de Naciones Unidas, pero ¿cómo definirías la Agenda 2030? ¿Qué es? ¿Es un tratado internacional? ¿Es una obligación? ¿Qué es la Agenda 2030? Bueno, básicamente la Agenda 2030 es el nombre que recibe principalmente lo que se llama los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que reemplazaron a los Objetivos del Milenio, que fracasaron. Antes de, cuando preparábamos esto, decíamos, es muy curioso que la única institución en el mundo que fracasa en uno de sus principales objetivos, y luego no solo no es despedido nadie, sino que se le permite hacer unos más ambiciosos todavía. Es de locos, digamos, ¿no? Pero bueno, ese es el sistema al que nos han tenido, como digamos, acostumbrados. Sí. Previamente, de alguna manera, se fue preparando en el famoso arco de las cumbres, que incluyó El Cairo, Pekín, Estambul, Río, donde se tocaron sectorialmente diferentes temas. Década del 90, ¿no? Efectivamente, década del 90, muy revolucionario aquello. La ONU se junta a todo el mundo, miles y miles de personas para discutir, y donde ahí surge el tema del género con fuerza, el tema del aborto como política internacional, y una serie de presupuestos antropológicos que luego van a ir decantando. Es como una especie de embudo, para que entienda la gente, de miles de personas, de miles de horas de debate y demás. Se va decantando, pero no se va decantando equitativamente. Se va decantando hacia una antropología relativista, una antropología de espaldas a la familia, de espaldas a la trascendencia, con una moral muy dudosa, pero que responde a ciertas personas que están enquistadas en el sistema multilateral, ya sea ONU, ya sea Cumbre del Clima, ya sea ayuda internacional. De hecho, la Agenda 2030 abarca estos tres instrumentos y es efectivamente la agenda, la parte de ayuda internacional, la que la hace efectiva. Y esto lo denuncian incluso, por ejemplo, el nuncio apostólico en España, que estuvo muy metido en este tema, denuncia abiertamente la Agenda 2030. Sus peores cometidos son impuestos muchas veces a partir de ¿qué? De la tercera pata, que es el tema de la ayuda económica. Claro, claro. Entonces, te van condicionando financieramente. Y eso te da una idea de que no son ideas del todo buenas, porque si fueran del todo buenas, todo el mundo se suscribiría, digamos, o sea, habría mucha menos necesidad de imponerla a partir de gobiernos o a partir de tratados o a partir del tema económico, digamos, ¿no? Entonces se hace un tratado en el 2015. A partir del 2015 hasta el 2030 se supone que se establecen estas 17 metas, objetivos, perdón,
que siempre me confundo, Sí. porque hay un segundo nivel, que es el que empezamos a ver, la letra fina, que son las 169 metas que van a vehiculizar, que van a llevar adelante los 17 objetivos. Digamos, O sea, tenemos una serie de conferencias en los años 90, de lo cual se genera algo llamado Objetivos del Milenio, Eso es. que no se cumplen, Así es. que eran 8, Sí. empiezan a operar entre el 2000 y se espera que hasta el 2015 se cumplan. Así es. No se cumplen y en lugar de decir, bueno, a ver, vamos a tratar de redefinirlos, hacer algo realizable, Así es. vamos a tratar que las expectativas sean efectivas, efectivizables, no, te ponen 17 objetivos. Eso es. Eso Pasan es. de 8 a Así es. 17 y le agregan 169 metas además. Así es. Y además, de alguna manera, los objetivos del milenio eran más para desarrollar al sur y en cambio ya la Agenda 2030 abarca a todo el mundo. Entonces, la gente que vive acá en Europa estuvo acostumbrada hace unos meses tractores tapando de alguna manera las principales ciudades, llevando estiércol a Bruselas frente al Parlamento Europeo y demás. Y uno dice, ¿y por qué? Si es la zona rica del mundo, etc. Sí. Porque la parte que tiene que ver con el ambientalismo está orientado de tal manera que, ya sea por conspiración o no, lo real es que está perjudicando al campo. Claro. Está destruyendo. Tengo amigos de mis hijos que me dicen, básicamente, ustedes no tienen idea, porque comen en pan todos los días, Sí, sí. lo que nos está Sí. costando a los europeos, no voy a decir al peruano, al Sí. africano, al chino, no, a los europeos, hacer que ese trigo llegue allí. Y uno dice, ¿cuál es el sentido? El sentido primero es que se globalizó. Aquello que antes era ayuda norte-sur, ahora ya es mutuo y recíproco. Sí. Y todos tienen que entrar por el mismo carril. Todos tienen que pasar por esos 17 objetivos que además, de alguna manera, son como yo a veces digo, declaraciones de Miss Universo. Sí. Cuando le preguntan, ¿qué quieres para el mundo? La Sí, paz mundial. sí, O sea, sí, son totalmente. clichés de ese Sí, nivel. sí. Es difícil estar en contra. Es más, tú y yo estamos a favor. Sí. Si fuera solo los 17 y no estuviera todo lo que vemos por debajo detrás, ¿quién no quiere hambre cero? ¿Quién no quiere igualdad? ¿Quién no quiere que el agua llegue a todo el mundo? ¿Quién no quiere pobreza cero? ¿Quién no quiere que todos se eduquen? Claro, Por si acaso, claro. todos queremos eso, ¿eh? Sí. Ahora bien, no por comprar esos objetivos. Vas a vamos comprar la agenda. Exactamente. Ese es nuestro punto. Ahora, hay una figura muy interesante que se usa en el prólogo, que es la de un caramelo envenenado, ¿no? Sí, es sí. decir, el caramelo puede ser muy lindo, apetitoso a la vista, el envoltorio puede ser incluso muy bien diseñado y que te atrape y lo quieras comprar. El problema es que ese caramelo trae veneno. Eso es. Esa figura me pareció muy interesante porque, claro, cuando uno ve los 17 objetivos de la Agenda 2030, va a decir, pero ¿por qué me tengo que oponer a esto? ¿Por qué esto tiene o tendría algo de malo? Bueno, es que está diseñado para que el 99% de las personas llegue a esa conclusión. Así Y es. que haya un grupo muy reducido de personas que se tomen el tiempo necesario para investigar qué hay por detrás de todos esos objetivos, que por empezar son 169 metas que están detrás de los 17 objetivos. Así es. Y para seguir esas metas muchas veces están encriptadas. Así es. Por ejemplo, había una que estaba en el objetivo 5, que es el de la igualdad de género, Sí. que dice, bueno, hay que aplicar todo lo que se trató en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo. Entonces, si vos no te leíste la Conferencia Internacional del 94, entonces no tenés idea qué es lo que te está Así pidiendo, es, ¿no? así, y sobre todo si no te acuerdas, y los más jóvenes no se acuerdan porque no estuvieron, yo no Claro. fui, pero tengo amigos que estuvieron Sí. yendo y preparando documentos, lo que se discutió en esas agendas, en esas cumbres, Sí. y todo lo que era polémico en esas cumbres. Entonces, lo del caramelo envenenado, que es una frase de Jaime Mayor Oreja, que es el presidente de la fundación, que es muy interesante, yo suelo llevarlo un poco más allá Sí. y le suelo decir a la gente, a ver, a tu hijo, si un señor de 40, 45 años vestido de negro en la puerta del colegio le ofrece un caramelo, ¿tú qué le dices? Claro. No lo agarres. Yo no sé si eso será muy malo o muy bueno, pero es raro. Hay que dudar, hay que dudar. Y eso es sensato. Y si te abre la puerta del auto para que te subas, tampoco te subas. Exacto. Entonces lo que nosotros de alguna manera advertimos es, hay cosas que efectivamente son buenas, son suscribibles.
curiosamente, muchas de ellas, por ejemplo, defender el medio ambiente. Yo soy católico, vos sos católico. La Iglesia Católica viene hace décadas, centenares de años. El primer ecologista en la historia es San Francisco de Asís. ¿De qué estamos hablando? Ahora nos han inventado un nuevo código. Entonces, ¿cómo? Tenemos que dejar nuestra idea original de defender el medio ambiente porque pues, es un lugar donde Dios nos puso, qué sé cuánto, y ahora meternos en el dramatismo climático, en el apocalipsis de vamos a morir. Fíjate, con una nueva deidad además, que es la Madre Tierra. La Madre Tierra. Claro. Una cosa que es interesante, analizando el documento, la palabra madre sale solo una vez, como Madre Tierra. Y la palabra padre no sale. La Madre Tierra no tiene esposo, no tiene quien la fecunde. Yo no sé cómo decirlo. Claro. Pero es muy interesante porque es tan fuerte la programación que yo he entrado en diálogo con algún amigo, como nosotros intelectual, que están preocupados de la agenda por otro lado. Trabaja temas de gobernanza y tal. Y no necesariamente es tan crítico como yo, pero me dice, hubiera sido mejor que el documento no hablara de que el cambio climático no existe. Y yo le dije, en el documento no dice eso. En el documento dice que hay ¿cómo se llama? Un dramatismo climático, una visión apocalíptica del cambio climático. Claro. Pero fíjate, visión apocalíptica. Que esté cambiando el clima, la verdad es que creo que es observable. Y ha sucedido, antes de las revoluciones industriales. Y incluso seguirá sucediendo, y hay investigadores que plantean que durante las épocas de más calor ha habido más desarrollo de imperios y que la cultura y la historia se ha ralentizado en, por ejemplo, la pequeña glaciación de la Edad Media. Claro. Entonces, evidentemente, no es necesariamente de facto algo totalmente negativo. Claro, nos cambia costumbres, hay que hacer cambios, efectivamente. Esto no implica que tú no querramos que hay que cuidar el medio ambiente y que no puedes tirar basura en la calle, que es bueno reciclar. ¿Qué tiene que ver reciclar con comprarse esto? Esto es lo que quiero decir. Claro. Y entonces, pero qué interesante que mi amigo, siendo un intelectual con doctorado, la palabra climatismo o apocalipsis ya le molestó. No, lo leyó como ustedes niegan el cambio climático. Bueno, claro, porque estaba condicionado. Le tuve que decir, por favor, léelo de nuevo, y me dijo, discúlpame, entendí mal. Claro. O sea, un doctor. O sea, es que nos han formateado el cerebro de tal modo que cualquiera que quiera hacer algún tipo de comentario parcial para poner las cosas en su lugar, automáticamente es un negacionista. Es negacionista. Es negacionista, que además es un término que se utilizó para describir a los que negaban los campos de concentración del nacionalsocialismo. O sea, terrible. No estamos hablando de poca cosa. No, terrible. Equipararte al nacionalsocialismo por dudar de que sea el hombre y la revolución industrial lo que está generando el cambio climático, algo que por demás hay muchos científicos que se dedican a estos temas, que no es ni el caso tuyo ni el mío, que se dedican profesionalmente a estos temas, que también ponen en duda de que sea la revolución, digamos, y las fábricas y etcétera, lo que esté generando lo que hoy llaman cambio climático. Vamos al tema del nombre, Agenda 2030. Eso es importante. Entendemos que 2030 es porque estos 17 objetivos, 169 metas deberían cumplirse a más tardar para el año 2030. Pero ¿por qué se llama Agenda allí donde la del 2000 no se llamó Agenda? Así es. Ahí nosotros vemos que es básicamente, no es un cambio estético, no es un cambio de marketing, aunque también ha tenido eso de marketing. El rosco le llaman en España, este circulito de los colores, ha tenido mucho, verdaderamente ese envoltorio estaba muy bien diseñado, como tú lo dijiste recién, pero básicamente el tema de la agenda es que en política, la agenda es la forma en que una comunidad política ordena la prioridad de sus temas de acuerdo a la relevancia que les da, y a partir de eso va a pensar la realidad a partir de esa prioridad de temas. O sea, es algo muy concreto. Lo explicamos aquí en pocas palabras, que por otro lado quería decir, es un documento muy pequeño, Anímense a leerlo. Anímense, está muy 20 y pocas páginas. Sí, 30 páginas lo son, 32 páginas. Y con un montón de gráficos que hemos hecho el esfuerzo para que se entienda. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente, la agenda es el formato mental de una comunidad. Entonces, originalmente esto surgió en la década de los 40, 50, cuando se dieron cuenta que el que hacía el periódico, al poner en primera plana las 4 informaciones que podía, que habían,
eso le decían, es la agenda de hoy. ¿Qué vamos a poner en primera plana? Seguro todos habremos visto en las películas, en los Superman y demás, que va a primera plana y demás. Sí. Pero luego se dieron cuenta que, además de informar, podían influir. Sí. Y entonces ellos se convirtieron de relatores de la realidad a influenciadores de la realidad. Y ahí sale la agenda mediática. Ok. Lo que se informa en los medios existe y lo que no se informa en los medios no existe. Pero entonces los políticos se dieron cuenta, vale, pero entonces lo que hacemos nosotros con leyes, con reglamentos, con discursos, también formatea la agenda, efectivamente. Y entonces tenemos la agenda política. Claro. Y las instituciones, hasta Agustín Laje con su canal de YouTube, o de lo que sea, tiene su agenda. Claro. Y entonces lo normal en cualquier sociedad democrática es que cada uno tenga una agenda diferente y medio nos peleemos, medio negociemos, medio entremos en un diálogo y que lo que esté en el escenario público sea el resultado de la interacción de fuerzas. Una suerte de síntesis. De síntesis, que a veces es más fácil, a veces es un poquito más agresiva, bueno, pero donde el disenso es fundamental, donde es tan importante la mayoría como la oposición. Ahora, ¿se puede disentir con la Agenda 2030? No se puede, ese es el punto. Claro. El punto de que, primero, es una forma de pensar las cosas. Hay la alta delegada para la Agenda 2030 en España, Cristina Galax, lo define, lo pueden ver ustedes en un video del Instituto Elcano. Vamos a poner este fragmento que está. Vale la pena que la gente lo vea, para que es gente de ella. Sí. Y él empieza diciendo, ¿qué es la Agenda 2030? ¿Qué es exactamente esta Agenda 2030? Pues son muchas cosas a la vez. Es una visión para un nuevo contrato social. Punto 1. Un nuevo contrato social. O sea, la cara de Agustín Laje cuando se lo comenté antes de cámara, se quedó sorprendido porque como él, como politólogo, él sabe que contrato social es una palabra muy heavy. Muy. O sea, es decir, mucho. O sea, contrato social en la época del constitucionalismo moderno es lo que se atribuyó a los textos fundacionales de los estados. O sea, digamos, y ella estamos hablando lo menciona en una entrevista, porque esto se está hablando así. Luego dice que es una forma de embridar a los países que no quieren entrar en el globalismo. Es también una serie de mecanismos para embridar esta parte más negativa que nos ha traído la globalización, los problemas sociales, económicos y medioambientales. Embridar. Embridar, no dice... Por hembra. No, por bridas. Las bridas es... ya sabes, estas cosas de plástico con las que le metes y no pueden, una vez que las cierras no se pueden abrir, y que vas tirando para que los paquetes se hagan cada vez más sólidos y nadie se salga fuera. Pensé que era porque viste que están cambiando la cuestión de la hermandad por sororidad. Sí, y pensé, bueno, será una nueva forma, viste, que aparecen palabras nuevas todos los días. Mucho peor se ve. Peor. Mucho peor, porque efectivamente está diciendo, y lo decía en el momento en que Estados Unidos estaba saliendo del acuerdo climático, que es otra de las patas de la Agenda 2030. Entonces era embridar a los que no están de acuerdo. Y al final dijo, es un nuevo lenguaje común para que hablemos todos el mismo lenguaje. A veces a mí también me gusta subrayar, es un lenguaje. En el fondo es una manera de hablar igual o similar que tenemos con otros y con otras, otros países, organizaciones, para que todos podamos irnos midiendo sobre nuestra contribución a un progreso hacia un mundo mejor. Entonces, yo normalmente cuando hago estas presentaciones le digo al público, ¿para qué sirve el lenguaje? Y normalmente la gente lo primero que piensa es para comunicarse. Pues no. Primeramente, la función del lenguaje es pensar. A tal punto que tu amigo, el intelectual, no pudo pensar correctamente lo que estaba leyendo porque ya estaba precondicionado por un neolenguaje. Tuvo que hacer una segunda lectura para descubrir que efectivamente no era lo que él pensaba que habíamos escrito. Exactamente. Entonces ahí te das cuenta, o sea, está diciendo justamente cuál es el objetivo de la Agenda 2030. Entonces le digo a la gente, si los objetivos de desarrollo sostenible se hubieran quedado en objetivos, yo no tendría nada que decir. Digo, la ONU puede tener objetivos. Tú tienes objetivos en tu casa, yo tengo objetivos en la mía. Faltaba más que no tuviera la ONU objetivos. Ya sería el colmo pagarles y que no tengan objetivos. Exacto. El problema no es que tengan objetivos la ONU. El problema es que nos lo quieren imponer como
la forma de ver la realidad que es omniabarcante. Entonces, en estas tres patas de la agenda, ¿qué pasa si tú ves todos los periodistas con el pin de la Agenda 2030? Sí. Todos los políticos con el pin de la Agenda 2030. Todas las ONG con el pin de la Agenda 2030. Entonces, Empresas también, ¿eh? empresas, e incluso algunos religiosos que no la están viendo clara, hablaremos un poco de eso. ¿Qué pasa? Todo se convierte en la Agenda 2030. Totalitarismo. Y entonces, ¿qué sucede? A partir de esta lectura, es tan importante lo que la agenda dice como lo que no dice. Por algunos me dicen, bueno, pero ahí no dice cosas muy malas. Claro, pero no habla de familia. Da por hecho el tema de la salud reproductiva 2 veces, ¿no? En lugar de nosotros acá pusimos una, pero en este documento que colaboramos con unos peruanos, la Fundación Origen, y fuimos al Perú a presentarlo, donde nos pusieron datos concretos de lo que pasó en Perú en la imposición de la Agenda 2030, sale en 2 ocasiones, en 2 metas diferentes, pero no se habla nada de por ejemplo, del invierno demográfico. No hay reconocimiento a la patria potestad, no hay trascendencia, Claro. no hay concepto de persona humana, no hay concepto de ética o moral. No, no lo hay. Con lo cual, ¿qué te están diciendo? Queremos hacer... porque termina Gayat diciendo, es la mejor herramienta que se ha dado al mundo en los últimos años, adanismo total, Sí. para construir un mundo mejor. Wow, claro. O sea, Esto es para chicos. En cierta forma es para chicos. pero es ¿no? lo que piensan. Pero es que también el público está infantilizado, ¿no? Pero es lo que piensan. Y entonces, ¿qué pasa? Ese objetivo hacia el nuevo mundo... Vale, perfecto. ¿Tú me estás diciendo que quieres construir un nuevo mundo? Háblame de familia. Claro. Por decirte, la doctrina social de la Iglesia sí te plantea un nuevo mundo, pero es súper amplia e interviene en todo. Los pobres, los jóvenes, las mujeres, los varones, los padres, las madres, patria potestad, familias. Tienes un abanico muy amplio y no lo ponen como un objetivo, sino como una propuesta a la humanidad. Claro. Acá tienes un objetivo que se ha reducido con la excusa de no hacer un documento muy largo, pero se han dejado afuera, casualmente, los temas fundacionales de la sociedad actual. Y privilegian otros que son por lo menos discutibles. Entonces, yo no sé si puedo demostrar quién está detrás de todo esto, así con nombre y apellido, pero que si nosotros llevamos adelante esto como lo está planteando, tendríamos una sociedad cerrada a la trascendencia, cerrada a la cultura, cerrada a la familia, individualista, agonizante en términos de reproducción, Claro. y sin herramientas para ayudar a los jóvenes a salir adelante. Esto es lo que, junto con los celulares y tal, que se ha hablado en otras ocasiones en muchos foros, lo que está haciendo que la gente no tenga un propósito y la gran epidemia de salud mental esté... Porque si no te hablan de la familia, en el documento fundacional del Nuevo Mundo, ¿de qué estamos hablando? Sí. Mira, a mí todo lo que instituya una especie de orden mundial planificado ya me asusta. Porque lo primero que piensa es, ¿y quiénes son los planificadores? Así es. Por otra parte, la planificación de un mundo siempre parte de una visión particular. Es decir, es imposible concebir un plan o, digamos, una agenda en este caso que sea, digamos, aceptable por todo el mundo. Porque por más que todo el mundo puede estar a favor de reducir el hambre, por ejemplo, eso va de suyo que todos estamos a favor de un objetivo. Claro. El problema es cuáles son los medios y cuál es el concepto que está detrás de los esfuerzos. Así. Y ahí vas a encontrar un montón de cosas distintas. Vos recién me hablabas de la doctrina social de la Iglesia. Bueno, mucha gente dirá, mire, la mejor forma de hacer un mundo mejor es la doctrina social de la Iglesia. Pero no sé si el mundo musulmán, por ejemplo, piensa lo mismo. Pero ellos o los chinos piensan lo mismo. Eso es, pueden aportar. Claro, o que ellos mejoren su mundo y que nosotros mejoremos nuestro mundo. Es decir, pensar en términos de tenemos que mejorar de la misma forma el mundo de todos. Ese es el punto. Es donde yo digo, acá para mejorar de la misma forma el mundo de todos, tenés que voltear el mundo del otro. Tenés que llevarte puesto el mundo del otro. O te llevas puesto el mundo de los cristianos, como es la Agenda 2030, o te llevas puesto el mundo de los musulmanes, o el mundo de los ateos, o el mundo de los relativistas. Pero tiene que ver con algo que
decía Byung-Chul Han en alguno de sus libros, básicamente es el no haber otro. Claro, claro. O sea, esto se conecta con el tema de la igualdad, que efectivamente todos queremos que seamos iguales, pero no iguales como el igualitarismo, que en el fondo lo que quiere hacer es borrar al otro para no salir de mi zona de confort y no amar a un otro, sino egoístamente amarme a mí mismo en otro que sea copia de mí. Sí. O sea, en el fondo tiene que ver con ese afán cultural de borrar esas diferencias para no salir de mi zona de confort y no crear verdadera comunidad. Sí. Porque si todos somos gemelitos, no somos comunidad, somos uno multiplicado en... Sos un número. Un número. Sos un número. Mira, Hannah Arendt en una obra magnífica que tiene Los orígenes del totalitarismo, dice, el lugar donde la igualdad se hizo plena fue el campo de concentración nazi. ¿Por qué? Porque ya eras un número, estabas reducido a una función biológica. No tenías nombre, no tenías cultura, no tenías familia, no tenías relaciones. Tus relaciones estaban supeditadas a que un guardia de seguridad desde una torre de vigilancia te estaba mirando. Entonces, cuando vos ves la antropología atrás de la Agenda 2030 y es algo que vos lo marcás ahí, es el de un reo en un campo de concentración nazi. Pero con tu móvil, con tu Netflix, claro, o sea, con tu para que la gente no se asuste y además no va a llegar porque ya se dieron cuenta que ese camino no es el adecuado. Han aprendido, vamos a decir así. Pero es efectivamente con tu confort, con las condiciones del... Tu mundo feliz a los Huxley. Exactamente, ahí se parece más. Sí. Efectivamente, efectivamente. Y ver la tierra inhóspita, ¿no? Esa tierra salvaje, que al final es el lugar de la felicidad verdadera, como lo ajeno, que el ostracismo. Peligroso porque no tengo previsibilidad. Totalmente. ¿No? O sea, si yo no puedo prever lo que va a suceder, entonces es peligroso y necesito una autoridad política que planifique mi vida. Vale, pero agrega algo más. Hemos entrado en contacto con un grupo, con un par de intelectuales súper interesantes que están por publicar un libro y nos lo han mostrado. Han analizado meta por meta y en muchas de ellas hay ignorancia supina de la materia de la que están hablando. O sea, adicionalmente de este afán mesiánico, porque, a ver, para que la gente más o menos entienda, cuando se hizo el Catecismo de la Iglesia Católica, que se tomaron 15 años y trabajaron 1000 teólogos. Y cada teólogo en su especialidad. Y ningún teólogo habló de agricultura o de las ondas cósmicas, sino de teología. Para que cada frase estuviera hecho por un tío que estudió toda su vida esto. Esto lo hicieron... militantes. Exacto. ¿Qué pasa? Cuando las medidas poco profesionales en el campo de la agricultura, la ganadería, llegan a la realidad... la destrozan. Por eso en Europa está cayendo en descrédito esto. Una de las cosas que me decía mi amigo con el que he tenido muchos intercambios, me dice, la triple hélice que tiene que ver con el desarrollo, la sostenibilidad y ¿cómo se llama? El desarrollo, la sostenibilidad inclusión será. Y la inclusión. La inclusión. Es imposible junta. No lo sabía. Pero fíjate cómo, lo que decíamos recién, las nuevas palabras ya te salen solas. Vale, ellos, por ejemplo, dicen, técnicamente hablando, incluso si estuvieras del lado de los otros, imagínate que compramos la antropología de la Agenda 2030, imagínate que estamos, digamos, completamente a favor en el fondo. Vamos a la forma. Es imposible. La triple hélice no se puede dar junta. ¿Por qué? Porque si tienes desarrollo y sostenibilidad no tienes inclusión. Si tienes inclusión y desarrollo no tienes sostenibilidad. Por el momento. O sea, tienes que dejar que el señor africano queme carbón hasta que logre tener su molinito de viento o lo que sea, a lo mejor entre 200 o 300 años. Pero las tres cosas juntas no se pueden hacer. O sea, a todo lo que hemos agregado de nos quieren imponer una visión del mundo y demás, nos lo quieren poner gente... que no sabe lo que habla. Exactamente. En muchos casos no sabe lo que habla y te lo impone. Entonces, claro, se van generando muchos problemas. Vamos a suponer que decimos, bueno, a ver... me gustaría leer la Agenda 2030 y en todo caso llamar a una consulta popular porque vivimos en un estado democrático, de derecho, por lo tanto necesitamos que la gente avale las decisiones de lo que va a ser el poder político, se supone, y la gente, vamos a suponer, puede votar por este objetivo sí, este no. No se puede. ¿Cómo que no se puede? No se puede. Una de las cosas que más nos sorprende y por lo cual les recomiendo otra vez que se bajen el documento porque eso no lo van a encontrar en ningún lado, es que, bueno, y me tocó a mí de alguna manera ir buceando en esto dentro del equipo,
porque yo estaba alucinando de cómo es el logotipo completo, digamos, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Encontré que en 9 ocasiones la agenda dice que es integral y de esas 9, 5 dice indivisible. Un documento de 10 páginas, de no más de 50 artículos, en 9 veces dice integral e indivisible. Ok, Entonces, clarísimo. A ver, lo vi ahí, lo consulté con algunos expertos en derecho internacional y digo, a ver, tío, ¿esto significa que acá no puedes poner objeciones? Es un documento que no tiene corchetes, que no tiene las típicas observaciones de los países, como en algunos tratados. Sí. Y que si tomo una parte, tengo que tomar el todo. Sí, Carlos, significa exactamente eso. Por lo cual, si el católico dice, no me parece bien el tema de género, sobre todo como lo manejan ellos, habrá alguna definición de género que no sea como esa, pero la que tienen ahí es totalmente ideológica, claramente, para que no quede dudas. No estamos hablando del género de la psiquiatría, que bueno, en fin, lo podemos discutir de otra manera. No, estamos hablando del género de la militancia, digamos, ¿no? El que hace las ESI, el que hace las leyes de aborto, las leyes trans y la de ONU Mujeres, vamos. Efectivamente, o sea, ellos. Claro, ONU Mujeres, que es la principal institución que impone ideología de género, es de la ONU. Igual que la Agenda 2030. Claro, efectivamente. Entonces, si uno dice, efectivamente, esa partecita no la quiero, discúlpeme, señor religioso, ya sea cristiano, católico, judío, lo que sea, usted está en contra de la agenda. No porque usted quiera estar en contra de la agenda, porque hay un montón de puntos, repetimos, hambre, baja la pobreza, que haya más educación, donde efectivamente, es más, estamos trabajando hace años en tema de educar, católicos, evangélicos, judíos, los mismos musulmanes, son la base de la educación en casi cualquier país, las religiones en general son la base de la educación. Exacto. Estamos de acuerdo, pero aquí no se puede separar. Entonces, esto es un problema dramático. Ojo, déjame decir algo más que suelo matizar porque me pasó en la primera presentación en la Universidad Católica de Valencia, un señor nos dijo, Carlos, está clarísimo, hemos quedado alucinados, pero ¿qué pasa? Yo soy director de un colegio, tengo que firmar unos papeles para conseguir fondos europeos, del cual depende la permanencia de mi colegio, que enseña cosas buenas, y tengo que poner Agenda 2030. ¿Qué hago? Le digo, mira, ponlo, sé pragmático. Pero, ¿cuál es mi objetivo en la vida? ¿Cuál es el objetivo de este documento? Que sepas que no es gratis. Eso es lo principal. Que no da lo mismo. Que esto has dejado, en España hay una expresión, pelitos en la gatera. O sea, has dejado algo, que era lo que ellos buscan. Por eso han ido poniendo tantas trabas. Dicho lo cual, no nos escandalicemos si alguna institución muy querida por nosotros tiene que poner para lograr unos fondos. Pues si no te ahogan financieramente. Exactamente. Lo que sí tiene que preocuparnos es cuando salen alegremente a defenderla. Es cuando dices... Claro, eso hay es diferencia. Otra cosa, claro. Acá en España hay una expresión que se llama por imperativo legal. Cuando ciertas personas querían jurar la Constitución o lo que sea, pero no estaban de acuerdo, decían por imperativo legal, juro y qué sé yo. De alguna manera les digo, apelen mentalmente a eso. Por imperativo de este tremendo paquetón que nos han tirado, voy a firmar. Pero en el fondo, si pudiera, no lo haría. Primero. Y segundo, saber que no es gratis, estamos pagando un peaje. Y tercero, cuando llegue la hora de pasar a la Agenda 2050 o lo que sea, levantar la mano y decir, tío, no vamos con esto, vamos a cambiar el esquema, digamos, ¿no? Exacto. Ahora, ¿quiénes son los que han redactado esta agenda? Es decir, ¿se han hecho consultas populares en los estados? Eso dicen ellos. Sí. Gallat dice, sí, una amplia participación de la sociedad civil. O sea, yo digo, tengo recuerdos de lo de, por ejemplo, me acuerdo consultas previas para lo de Pekín, me acuerdo consultas previas para lo de El Cairo, lo de Estambul un poco menos, porque como es hábitat no nos tocaba tan de cerca. Para lo de Río, documentos que se fueron circulando, todo muy previo. Para esto, 2015, yo era el mismo, estaba en la misma militancia y prácticamente fue como una especie de acto funcionarial. Es otra de las cosas fundamentales en las que se ocultan estos. Son funcionarios que van haciendo su trabajo, para los cuales lo llevan a Bruselas o a Ginebra o a Nueva York, van redactando, van consultándose entre ellos, luego reciben el apoyo de los delegados, que a veces no responden a los que los mandaron, porque está lejos. Una vez tuvimos que hacer una intervención muy fuerte, conocíamos al presidente de un país, además de izquierda, increíblemente, pero hay que decirlo claramente, que había mandado su
ministra de Relaciones Exteriores que tenía un documento a favor del aborto. Un amigo nuestro en Ginebra descubrió el documento y ya me ves a mí a las 3 de la mañana, que los vecinos me golpeaban las paredes para que no me hablara tan fuerte, negociando para que el presidente le mandara una carta en el lapso de 3 horas para decirle: si dices lo que vas a decir que me dijeron, te voy a votar del gobierno. Wow. Y finalmente logramos que ese país no apoyara el aborto en Ginebra. Claro. Porque la distancia es muy fuerte. Y este era un presidente, repito, aunque era de izquierda, era muy pro vida y estaba muy comprometido. Sí. No quiero ni pensar los medio pensionistas, los que están ahí. No. O sea, ya fue el ministro, y yo no digo ministro, embajador o funcionario pagado que es de tal país y se fue como representante y han firmado estas cosas porque efectivamente fue firmado por todos. Pero de una manera, como dirán en México, entre gallos y medias noches. Aparte pasa algo bastante curioso, que es que estos textos son efectivamente redactados por burócratas internacionales. De hecho, tengo entendido que han creado cuerpos técnicos dentro de la ONU para darle forma a los 17 objetivos. Sí. Pasa después por la Asamblea General, que no tenemos elección directa, el pueblo no elige a sus representantes. Así es. Y si aún fuera de esa forma, también el resultado no sería democrático, porque ahí no hay un demos, sino que hay 194 naciones, con lo cual tu poder como nación en el marco de 194 naciones es de 1 sobre 194. Entonces no estás hablando de un sistema democrático por más que haya alguien que vote. Agreguemos algo más. Eso, en principio, en el sistema de Naciones Unidas, se solventa, bueno, en el sistema multilateral, previo incluso a la nación, esto Bobbio, Pacta Sunt Servanda, ¿no? Que básicamente era el delegado plenipotenciario, se decía en aquella época, piensa en la Primera Guerra Mundial, piensa en todas las guerras del siglo XIX, hacía un tratado que se llevaba al país. Claro, exacto. Primero lo leía el rey, barra presidente, barra gobernante, luego lo pasaba al Congreso y podían pasar años y había ratificaciones parciales. Se decía, está firmado pero no ratificado. Sí. ¿Ok? Entonces, algo de apariencia democrática, que no es tan apariencia porque efectivamente son los procedimientos. Sí. Esto no tiene nada. Absolutamente nada. Y con un agravante, que es que el representante del país habitualmente es una persona que habitualmente se dedica a vivir fuera del país y pierde todo contacto con los representados. Es decir, es una persona internacionalizada que está constantemente compartiendo con gente de otras naciones, que muchas veces no tiene ni idea lo que está pasando en su propia patria, pero está ahí respondiendo a unos determinados intereses y respondiendo a lobbies. Porque acá hay algo muy interesante, que es que en ONU hay una sala de negociaciones que es donde finalmente se cocina la cuestión. Todo lo que sale de esa sala después la asamblea lo aprueba. Y ahí entran las ONGs y entran los lobistas que responden a empresas. Y acá hay un concepto que ustedes recogen de la agenda, que es el de stakeholders. Así es. ¿Qué son los stakeholders? Es decir, ¿la Agenda 2030 fue hecha por los estados o también hay sectores del ámbito privado que han puesto su cuchara ahí adentro? La metió totalmente. Se reconoce que hay, los stakeholders son como los beneficiarios principales, vamos a decir así, como grandes representantes que por el nivel económico, por el nivel de influencia empresarial o imaginemos fondos como BlackRock, aunque sean representados por X o Y prestanombre, o grandes empresas como las de Bill Gates, la de Soros, Rockefeller, lo que sea. Google, entonces, Google, etc. Que de alguna manera ellos representan ya no los intereses públicos, sino los privados. Uno diría, bueno, vale, efectivamente, como concepto en general, está bien, porque efectivamente no dejar a los privados fuera está bueno. Sin embargo, es solo esos privados. Solo esos privados. Ese es el problema. Es una privatización de lo público. O una alianza. O del poder internacional. Claro, pero no sé si privatizarlo del todo, porque todavía hay una cierta distinción, pero una alianza contubernio. Que eso es lo grave. O sea, sigue habiendo el poder de alguna manera político y el poder económico, pero sí estamos en, ¿cómo le llaman a esto? Una plutocracia, digamos, ¿no? Donde efectivamente, el pasa es que, tengan en cuenta, si se paran en esa misma sala, aunque los poderes estén divididos, ¿no? Un señor que gana
150.000, 200.000 euros al año, que al público que me está oyendo le parecería mucho, pero al lado del otro, que ahora 40 millones por día. Claro. ¿Cómo explicarles que la distancia de te convido una copa, te llevo? Porque además, quiero, además de agregar lo que hizo, porque esto lo vimos mucho con Carlos Polo, nuestro socio, que hemos tenido aventuras tanto en Ginebra como en Nueva York. O sea, cuando toca el timbre, vamos a decir así, termina el horario de trabajo, esa gente es humana. Y va al bar a divertirse. Claro. Y entonces, ¿de qué se rodea? De otros como ellos. A eso es lo que yo iba a decir. Esa pérdida de sentido de patria, adicionalmente, es que nos hemos como olvidado, no son robots. No son tipos que se conectan a las 7 de la mañana y se desconectan a las 8 de la noche y entonces tienen vida privada. Y les influye. Y uno dice, es que no debería mezclar la vida privada con la pública. Pero es que no son robots. Y entonces, ese señor que estuvo todo el día con él, que es el representante de tal ONG o de tal empresa, que salió a tomar copas con él, le ha presentado a su novia, le ha llevado a una fiesta o lo que sea, cosas humanas normales. Cuando le dice, oye, tengo una idea, su sensación, ¿cuál va a ser? Debe ser una buena idea. Claro. Sea que lo haga él a propósito o sea que lo haga natural, en cualquiera de los casos, a veces, ¿qué pasa? Dejamos muy solos a esas autoridades. Uno de los planteamientos que tenemos con ONGs, no sé si de derecha o conservadoras, es hay que estar ahí para ser nosotros también los que les convidemos una copa, nosotros también los que presentemos una novia, para que entonces nos escuchen también, no digo en exclusiva, que ellos sí quieren en exclusiva, pero si no estamos, luego viene esto, que se nos da todo cocinado. Totalmente. Y estamos hablando acá, después de 10 años, de haberse sido aprobado, que, uy, qué mal que se aprobó. Pero es que la verdad es que nuestros antecesores no estuvieron empujando ahí. Felizmente esto ha ido cambiando, ya hay denuncias, ya hay participaciones. El sistema multilateral ha recibido el impacto de la derecha en muchos sentidos. Y por eso la Agenda 2030 ha perdido mucho prestigio. Sí, están bastante desesperados porque ven que no están cumpliendo lo que ellos pensaban. Así es. En los últimos informes están acusando de que bueno, tienen que poner ahora toda la carne al asador porque no están llegando. Vale, pero ellos no les da la gasolina. Mira, yo voy a decir una cosa. Yo estoy casi convencido, esto ya es especulación, pero creo que es razonable. Sabían que no iban a lograr esto. No. O sea, no hay manera. Son objetivos absolutamente incumplibles. Sí. Pero no me refiero solo a eso, no me refiero a que ellos ya empiecen a abrir el paraguas de, oye, no se va cumpliendo, no se va 2050. cumpliendo, para tirar la agenda más adelante. No, me refiero a que no es que, oye, qué agenda tan buena, todos nos hemos roto el alma para llegar, no llegamos, vamos por más. Está perdiendo hegemonía. Exacto, por eso digo prestigio. Sí. O sea, la gente ya va a estar diciendo, esto de que tengas el PIN ya no es, o sea, el tema de los tractorazos, o sea, para que los latinoamericanos y americanos nos entiendan. La gente que se perjudicó, yo y mis amigos que teníamos que salir mucho más temprano a dejar a los hijos a la escuela, que no llegas a trabajar porque estaban los tractores dando vuelta, ¿saben lo que hacían con los tractores? Los aplaudían. Qué bueno. Primera manifestación que yo veo, que el tipo que te corta es aplaudido por el público. Qué bueno. ¿Por qué? Porque la Agenda 2030 perdió fuelle, perdió prestigio. O sea, tenemos gente de iglesia destacando cosas negativas. Gente de la academia, como mi amigo, diciendo esto está así. Gente del campo diciendo se nos están acabando los víveres, cuidado muchachos. Sí. Entonces, esto es contra el mundo. Ya es cuando te vas dando cuenta que efectivamente, claro, son poderes muy fuertes. Uno dice, ¿y por qué con tantos enemigos no se ha caído? Porque están los stakeholders poniendo, los políticos que tienen esto. Y entonces es una lucha de poderes que aunque puede que no lo veamos del todo, sí se está dando en este momento. Y libritos como este, charlas como esta, ayudan a ser conscientes, digamos. Totalmente. Para la gente que no conoce de política española, es bueno contarles que los ejemplos de Carlos de recién son porque aquí el gobierno actual de España, los funcionarios todos andan con el PIN del logo de la Agenda 2030 e incluso hay un ministerio Agenda 2030. Que es dirigido por el Partido Comunista. Que es dirigido por el que se llama Comunista. Sumar, que antes se llamó Podemos, que antes se llamó Unidas Podemos. Izquierda Unida, Partido Comunista, para que vengan toda la génesis de los comunistas. Ahí está. Entonces, para que vean hasta qué punto un Estado puede ser cooptado por la Agenda 2030, que reemplaza su bandera, sus símbolos patrios, por, en este caso, un pin con el rosco de la Agenda 2030. Y de hecho, todos los documentos que tenemos oficiales
menos los electorales, todos vienen con Agenda 2030 como parte de los objetivos del gobierno, que sea local, municipal, regional o lo que sea, digamos. Sí, acá está, la Agenda 2030 está en la sopa. Recién mencionaste a la iglesia, vos sos un hombre de fe y además conocedor de la iglesia católica. ¿Cuál es la postura de la iglesia frente a esto y del Papa Francisco? Ya, yo creo que el Papa ha hablado de cosas muy interesantes. Yo creo que tiene como una especie de discurso básico que es, efectivamente, qué bueno que hagamos un esfuerzo de este tipo, etcétera, etcétera. Que yo creo que tiene que ver con compro los objetivos de arriba, dame el papelito, pero cuando toca morder el caramelo, no lo muerde. Okay. Porque él, en varios discursos, ha hablado de colonialismo ideológico. No diciendo la palabra Agenda 2030 junta, pero a buen entendedor, pocas palabras, porque habla del género como colonización ideológica. Luego también habla de declaraciones vacías. Le dice, vale, muchachos, está muy bien, pero cuidado con las declaraciones vacías. Recién que hablábamos de estas, digamos, aspiraciones de máxima, de alguna manera él dice, porque ahí se esconde el no hacer nada. Claro. Es simular que hago algo, invertir un montón de dinero en reuniones, no sé, en Davos o en donde quieras. ¿Para qué? Para no hacer nada. O sea, si encima los pocos cosas supuestamente positivas ni las haces, o sea, está clarísimo cuál es tu, digamos, tu objetivo en lo personal. Seguir estando ahí, bebiendo de la vaca del Estado global, vamos a decir así. Sí. Y luego, Monseñor Auzá, del cual mencioné recién, Bernardito Auzá, que estaba en las Naciones Unidas cuando se implementó esto, publicó un documento que acá desgranamos en 4 párrafos, donde hace 48 observaciones sobre la Agenda 2030. Sobre el documento, un documento de 10-15 páginas que recibe de la Iglesia 48 sobre el tema de la persona, sobre el tema de Dios, sobre el tema de la familia, etcétera, etcétera. Y si además la gente lee el último documento de la Congregación de la Unidad de la Fe, que se llama Dignitas Infinita, va a encontrar la anti-Agenda 2030. Bien. Muchas de las cosas que ahí dice, no dice nada de la Agenda 2030, pero uno empieza a ver lo que propone la Agenda 2030 y lo que ahí denuncia que es un problema, que habla de transexualidad, que habla de género, que habla de población, no sé qué, no sé cuánto, y de respeto a la dignidad, cosa que no viene en la Agenda 2030. Yo creo que la posición de la Iglesia básicamente es esa. Hay mucha gente que no se entera porque no, así como hay gente fuera de la Iglesia que no se entera, es lógico que también hay gente y que cree que el caramelito por afuera, y por eso nuestro esfuerzo de publicar esto, porque hay muchos hermanos que no se han dado cuenta, digo, católicos, evangélicos, de otras religiones, etcétera, de que no se dan cuenta que efectivamente la actitud religiosa es contraria a lo que plantea la agenda, digamos. Totalmente. La última, me habías mencionado también la demografía, no quiero dejar ese tema fuera. Uno podría pensar, bueno, la primera sostenibilidad tiene que ser la del intercambio generacional y de la reposición de seres humanos en el planeta, y sin embargo esa sostenibilidad no aparece, tengo entendido, en ningún lugar de la Agenda 2030. No es un problema del mundo. Señores, señoras, ustedes estaban preocupados por las pirámides invertidas de los principales países del mundo. No estén preocupados porque la ONU no lo ve como un problema y no está incluido en la Agenda 2030. ¿Y por qué puede ser un problema reducir la población? Digo, mucha gente ha comprado el cuento de que hay superpoblación y que tenemos que reducir la población. ¿Por qué habría un daño a la sociedad si cada vez nace menos gente? Porque la sostenibilidad precisamente de las estructuras sociales vienen a partir del recambio generacional. Porque efectivamente hemos creado estructuras para vivir mejor que se sostienen con muchas personas que poco a poco, por más robots que pongamos y demás, o sea, ustedes no se crean que el robot nos va a quitar el trabajo, nos va a cambiar el trabajo. Probablemente los que trabajaban, así como en el siglo XIX, muchos trabajaban de cocheros de caballos, esos terminaron siendo choferes de autobuses o de un taxi. O sea, pero el trabajo siguió siendo el mismo. El problema es cuando no tengas ni cochero ni chofer. Claro. O sea, ¿de qué te va a servir el auto si no tienes chofer? Entonces, ellos tienen la idea de que efectivamente con una población más reducida, más tecnologizada, va a ser más manejable y más dominable. Pero esto está en contra de la experiencia y en contra de, básicamente, los esquemas fundamentales de la producción de riqueza, que hay ahí otro factor fundamental. Los momentos de mayor pobreza en la humanidad han sido antecedidos por descensos poblacionales, ya sea por epidemias, ya sea por grandes guerras, y luego los boom
O sea, nosotros tenemos un montón de dinero gracias a los baby boomers. Claro, claro. ¿Quién van a ser los baby boomers que van a motorizar el recambio generacional? ¿La inteligencia artificial? Cuidado, eso es un derrotero muy peligroso, ¿eh? Por lo menos yo creo que no hay nada claro y sobre todo, evidentemente, es quién puede estar en contra de que sean más seres humanos. Si es tan bonito venir al mundo. Y sumo una variable que en este caso no es económica, sino afectiva. Es decir, cuando uno mira la experiencia de Japón, que está mencionada, por ejemplo, acá en el informe, allí la gente vive tan sola, tienen un invierno demográfico tremendo, vive tan sola que las empresas les están vendiendo robots de compañía. Totalmente. Robots, está bien, el robot, vamos a suponer, te puede reemplazar en tu trabajo, vamos a suponer. Ahora, ¿puede reemplazar el calor humano, del afecto humano? Definitivamente no, y ya se está investigando y debatiendo esto en universidades, ¿no? Wow. ¿Hasta qué punto el hablar con un robot, por más que con inteligencia artificial, con respuestas muy lógicas y demás, es realmente lo que necesitamos para solventar este hueco emocional, afectivo? Finalmente, nos quieren más solos. Más solos. Y también, entonces somos más dominables. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, a ver, pienso, habíamos mencionado recién a Huxley, pero por ejemplo, 1984 de Orwell, todos viven solos. Todos viven solos, claro. Y es muy fácil controlarlos con las telepantallas. En ese momento, claro, Orwell escribe esto en la década del 50, del siglo pasado. La telepantalla está ahí muy atenta a una persona que vive sola, todo gris, todo oscuro, soledad al más no poder. Ahora, habría también otra consecuencia de la reducción de natalidad y la desertificación de las naciones, y es que se las puede reemplazar con migración de otras naciones. Sí, efectivamente, que eso una de las digamos, de los grandes dramas del famoso multiculturalismo. El mismo equipo que hizo este documento, estamos trabajando uno sobre el tema de migraciones en general, que es un temazo y nos ha ido abriendo a más consideraciones porque es delicado, porque efectivamente hay que acoger al migrante. Yo soy migrante, tú estás migrando ahora, pero no estamos hablando de eso, no estamos hablando de ser egoístas, pero entre el ser egoístas y lo que nos están vendiendo como la solución, hay una distancia sideral donde en el fondo pareciera, vamos a ponerlo con los términos de pareciera, que quieren reemplazar con culturas orientales, como diría algún youtuber que no comen jamón, la base cristiana, como que les molestara. O sea, yo tengo 6 hijos. ¿Sabes cómo lo mal que me mira mucha gente? Pero a un musulmán con 6 hijos lo miran, es que es su cultura. Es su cultura. Entonces acá hay que tener cuidado porque efectivamente, no sé si es a propósito, no sé si sin querer, vamos a meter, pero de todos modos estamos perdiendo uno de los pilares de la raigambre humana y humanística. Los hijos te humanizan. ¿Tú te acuerdas de la película Los hijos de los hombres? Película extraordinaria, extraordinaria. Porque el la mundo, que nadie se puede reproducir. Exacto. Y se vuelve triste todo. No hay esperanza. Todo se viene abajo. Es muy interesante la película. ¿Por qué? Porque no hay una guerra atómica. Pero la gente cuando ve que no hay niños... ¿Y qué pasa en la escena final? Le voy a hacer spoiler a todo el mundo, discúlpenme, pero vean, esa película es fantástica, aunque haga spoiler. O pónganlo en mudo ahora mismo. Ya, efectivamente. Bueno, ahí va el spoiler, pero que vale la pena. Cuando la protagonista, que ha tenido el primer hijo en los últimos 20 años, 18 años, hay un tiroteo brutal entre pandillas, escuchan el llanto y ella pasa a través del tiroteo, que todos se detienen. Todos se detienen, claro. Lo miran, la respetan y en cuanto ella desaparece por una calle, vuelven a darse de tiros. Es alucinante. O sea, esto es desde la distopía, lamentablemente, estamos creando el caldo de cultivo para los hijos de los hombres. Y entonces, perdamos niños y perdemos ilusión. Perdemos la inocencia sana, no ser naif, inocencia sana. Perdemos disfrutar Navidad, disfrutar Reyes, disfrutar los cumpleaños, los rituales de los cuales habla Byung-Chul Han, que es el antecedente para las sociedades uniformizadas y aburridas y antihumanas. Lo antihumano no va a ser la inteligencia artificial. Lo antihumano va a ser no tener niños con los que pasar las principales fiestas de tu vida. Recién había mencionado a Hannah Arendt por el tema de los campos de concentración y me hiciste acordar
a una noción muy linda de libertad que ella tiene. Ella dice, la libertad está vinculada con el nacimiento de una nueva persona, porque allí hay una nueva posibilidad. Hay una nueva posibilidad, es decir, está indeterminada esa persona en el sentido de que tiene toda la vida por delante y puede cambiar las cosas o puede, bueno, nada, llevar su vida de una u otra manera. Quiero agregar algo nada más a esto de las naciones que recién vos comentabas cuando decías, claro, se supone que tenemos que amoldarnos aquí en nuestra nación a la cultura de otras naciones, incluso incompatibles en muchos sentidos a la nuestra. Ese es el problema. Y yo quiero agregar esto, no es porque ellos, los multiculturalistas, encuentren nada bueno en esa otra cultura. Porque esa otra cultura, vamos a suponer la africana, ellos van y se las destrozan allá. También, efectivamente. Es decir, ellos quieren que la cultura de la que estamos hablando genere conflicto aquí adentro, pero ellos mismos le generan conflicto en donde esa cultura tiene todo el derecho a existir. Claro, es África. Claro. En el fondo yo creo, y esto es una especulación, yo creo que lo que le viene bien a los globalistas es que las naciones se deterioren en lo que tienen de homogeneidad. Sí. Y esa homogeneidad propia de nación, de identidad, exactamente. Más que homogeneidad, incluso de identidad. Sí. Porque la integración es, tú te asimilas a la identidad de la nación a la que te integras e incorporas parte. Por eso yo soy ahora un nuevo nacional, porque esa identidad, que es amplia, que no es uniforme, que no es rígida, yo puedo seguir siendo musulmán y ser español sin problema. Siempre y cuando exista una España a la que adherirme. Ahora, si España deja de ser España y es una especie de mafia entre nosotros, de bola de convivientes, donde cada uno puede imponer, me voy a imponer yo. Ahora estaba viendo que en Inglaterra, 8 de las principales ciudades, todas tienen alcaldes de origen musulmán. Uno dice, vale, no sería tan preocupante si Inglaterra fuera la Inglaterra fuerte del siglo XIX. Exacto. Que puede incorporar incluso a musulmanes. De hecho, ellos tienen la tradición de sus colonias, traían gente prestigiosa. El problema es que la Inglaterra actual es debilísima. Entonces, esto es un mal signo, en lugar de ser un buen signo. Es más bien el precedente de un vaciamiento, por lo cual la primera solución no es echarlos. La primera solución es rescatar la propia raíz. Y la segunda es decir, vale, ¿quieren incorporarse ustedes? ¿Quieren asimilarse? ¿Quieren integrarse? Bajo mis condiciones, no bajo la Sharia. Exactamente. Que eso es lo peligroso. Y el nudo existencial que se formó entre la nación y el Estado hacia el siglo XVIII en adelante ha sido tan fuerte que eso es lo que necesitan también debilitar. Es decir, manejar los estados pasa por debilitar la nación, que era el cuerpo vivo del Estado, ¿no? Era el cuerpo vivo. Por mi parte, yo te quiero dar la última palabra. Solamente por mi parte voy a cerrar invitando a la gente a leer el informe. Es un informe corto, con gráficos. Tiene 32 páginas, pero tiene gráficos, imágenes. Se lee muy rápido. Yo me lo he leído en una hora. En una hora esto se lee. Es muy informativo, te aclara muchísimas cosas, te da una visión profunda sobre el tema a pesar de las pocas páginas, con lo cual está muy bien logrado, muy bien logrado. Además tengo entendido que para aquellos que lo quieran impreso lo pueden encontrar en Amazon, ¿no? Sí, pueden poner mi nombre, Carlos Beltramo, Agenda 2030, y está como, vemos más autores, pero lo pueden ver, o en el mismo link que les vas a dar para que descarguen gratuito, hay un link para Amazon, porque el que lo quiere en papel les cobran creo que 5 euros, que es el precio mínimo que logramos en Amazon. Pero bueno, la verdad es que viene a colores. Y vale la pena tenerlo impreso, porque uno lo puede subrayar. O sea, es como a mí siempre me gusta leer las cosas impresas. Por eso Carlos me lo trajo impreso, a pesar de que ya me lo había leído en PDF. Vale. Así que bueno, por mi parte eso es todo. Quiero que des el cierre vos de lo que vos quieras, qué se puede hacer. Qué bueno, mira, para no creo que hemos tratado de dar cosas positivas, pero hace un tiempo se me ocurrió un símil hablando de estas cosas con gente que estaba un poco desesperanzada y decíamos, claro, tú hablaste de 194 partes de país en una decisión tan grande, luego piensen en elecciones. Yo ahora voy a ir a votar en elecciones europeas y somos 400 millones y es un voto entre 400 millones, digamos, ¿no? Pero, bueno, y eso, perdón, nos ubica en la categoría de arena. Granitos de arena. ¿Qué puede ser la arena? Entonces yo hablaba de eso y de pronto se me ocurrió el otro símil, que es la Agenda 2030, así como, no sé,
la cultura del Partido Comunista Chino, este tipo de cosas, son máquinas muy finas, ¿ok? Necesitan, como toda máquina fina, imagínate un Ferrari así, necesitan que cada pieza esté perfectamente alineada, perfectamente esmerilada, perfectamente cortada. Imagínense estas máquinas finas que necesitan la total sincronización, le metes un poco de arena. No sé si mucho, un poco. Sí. Por lo menos se para, por lo menos empieza a dar signos, como está dando signos la Agenda 2030, de ya no estamos funcionando, porque lo necesitamos 100% aceitado el sistema. Sí. Somos, en primera instancia, esa arenita, la arenita de no estoy de acuerdo, aunque estoy de acuerdo con el medio ambiente, no estoy de acuerdo que no haya persona, estoy de acuerdo contra que no haya pobreza, pero no estoy de acuerdo que no haya familia. O sea, y eso los traba, porque ellos esperaban que nadie estuviera en desacuerdo. Exacto. Entonces, el poder hablar de estas cosas, el poder difundir videos de estos, no lo van a resolver hoy o mañana, no es nuestra intención, es imposible. Por eso, si usted es el director de un colegio y tiene que poner eso firme, cerrando los ojos y tapándose la nariz, pero sepa que al haber por lo menos tapado la nariz, por lo menos tenido esa actitud crítica, ya dio un pasito de regreso. Porque cuando estos se cansen de tirarnos estas cosas, tenemos que estar nosotros diciendo, esta es la verdadera alternativa, este es el verdadero humanismo, esta es la verdadera globalidad que no globalismo, esta es la verdadera hermandad que no fronteras a lo loco abiertas, indiscriminadas, multiculturalismo. Yo respeto y amo a todas las culturas, pero como condición que nos respetemos mutuamente y no que me tiendan a desaparecer. Cuando suceda todo eso, estaremos ahí preparados para decir nuevas alternativas. Con lo cual, nada de pesimismo y más bien pensar, si yo fuera funcionario de la ONU, ¿qué propondría? Porque a lo mejor pueden serlo. Así es, así es. Si la información que te hemos entregado en este video te pareció importante, no te la quedes solo para vos. Compartí este video entre tus amigos, en tus grupos de WhatsApp, en tus redes sociales y nos vemos muy pronto de nuevo. Muchas gracias por mirarnos. No quiero que cierres este video sin antes contarte que mi más reciente libro, titulado Generación Idiota, ya se encuentra disponible en las más importantes librerías de toda América y de España también. Además, podés encontrarlo a través de Amazon en el link que te dejo en la descripción de este video. Mi trabajo se financia única y exclusivamente a partir de las donaciones libres y voluntarias de aquellos que valoran mi trabajo. Si quisieras colaborar económicamente conmigo, te invito a hacerlo uniéndote en mi comunidad de Patreon, siguiendo el link que se encuentra en la descripción de este video, o bien uniéndote a la comunidad de YouTube haciendo clic en el botón Unirse. Si no pudieras colaborar económicamente, no te preocupes, hay muchas otras formas de ayudar. Por ejemplo, difundiendo este video, poniéndole like, dejando tu comentario, suscribiéndote a este canal y activando la campanita.